Perfecto, gracias. Bueno, les decía que hoy les voy a comentar un poquito la introducción a los aportes de la sociología latinoamericana, de mano de Verónica Giordano, que hace como un raconto histórico de cuándo surgen estas corrientes y cuándo aparecen en Argentina los aportes más importantes. Si bien tenemos gente que ha escrito, como Ricardo Rojas, por ejemplo, que escribe en el siglo XIX, no estaban formados como tales, pero sí tenían una preocupación, así como lo tenía Comte en un inicio, ¿no?, por el bienestar de las sociedades latinoamericanas y de Argentina en especial. Lo primero que llega a Argentina y que se instala son las corrientes conservadoras, políticamente hablando, y por lo tanto todo lo que tenga que ver con Comte, Durkheim, y esto es así por bastante tiempo, y pasan muchos años hasta que se llega a institucionalizar y se forman profesionales de la sociología. Entonces, todo lo que aparece eh, son estudios por ahí aislados de la corriente crítica, no está estructurada. Viene sí de mano de otros grupos políticos, pero no estructurada o institucionalizado dentro de la carrera para formar profesionales de la sociología. Ustedes saben que la sociología tiene muchas ramas, digamos, de aplicación. Hay sociología del arte, de la política, y hay una rama que especialmente creo que les puede llegar a interesar, que es la sociología histórica. En ese respecto, surge en Estados Unidos en los 70s, y con Moore y con otros representantes, y lo que hace es presentar a la historia desde un estudio que tiene que ver con el enfoque sociológico, es decir, con las relaciones sociales. Y ahí está la comparación que se hace entre los distintos desarrollos de las sociedades europeas y latinoamericanas. Hay en Argentina, bueno, una cantidad de representantes de la sociología científica, como Gino Germani, por ejemplo, que funda en los 40, en 1940, la institucionalización de la universidad, de un instituto dedicado exclusivamente al ambiente sociológico, al desarrollo de esas características, y genera, una comunidad científica que se dedica en especial a ese trabajo, con Wallerstein. O sea, van tomando lo que desarrollan Moore y Wallerstein en Estados Unidos, lo traen, y Povina, por ejemplo, es otro autor que trabaja mucho en América Latina y en Argentina, con respecto a la sociología científica. Levene, no sé si han leído algo de Levene, como que fue Sí. sociólogo y después de bien en historiador. Hoy estoy terrible de la garganta, discúlpenme. Les decía, bueno, no sé si han leído algo de Levene, pero es como un interés común, ¿no?, de hacer una sociología de la historia que tiene que ver con el análisis crítico de las sociedades y las comparaciones de las relaciones entre clases sociales. Surgen, digamos, con este objetivo, como después lo va a hacer todos los escritos de Murmis y Portantiero, porque traen a Argentina los escritos de Gramsci. Entonces es toda una corriente crítica que ya se establece y que va haciendo su propia trayectoria. Yo creo que en esto es entre lo que sucede, van estudiando, por ejemplo, las relaciones de clases, el indigenismo en México, los casos en Perú, Brasil, van haciendo todo un testeo y una estadística que tiene que ver con mezclar los métodos de la sociología con los historiográficos. Ustedes saben, bueno, me lo pueden explicar mejor que yo, que en la historia también hay distintas maneras de contarla, ¿verdad? Hay autores que son más consensualistas o conservadores, que defienden el poder, el statu quo, y otros que son más críticos. A ese respecto, ustedes me podrán mencionar algunos que hayan leído, que muestren una misma realidad histórica de distintas posturas, por ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo que me puedan contar? Bueno, Mitre fue el creador de la historia argentina oficial, digamos, que cuenta una historia bastante conservadora.
si buscamos autores más recientes, tenemos a Galasso, bueno, después Romero, unos años antes, que son más críticos, digamos, se posiciona más desde lo social, desde los movimientos sociales, para contar la historia y no desde la individualidad como lo hace Mitre. Exacto. Digamos, porque bueno, como dice la canción, la historia la escribe el que gana, ¿no? Entonces, si yo no tengo cómo cotejar las fuentes, no voy hacia las fuentes. Con el caso de los pueblos originarios, esto fue durante toda nuestra educación inicial y primaria, nos enseñaron que fue una conquista del desierto, por ejemplo, ¿no? No se habla de ese genocidio, de esa de para qué querían las tierras, los Roca, por ejemplo, y sus descendientes, cómo perdura ese poder y esas familias de notables, entre comillas, cómo hicieron una distribución del territorio argentino que tenía que ver con la explotación agroganadera, ¿no? En lugar de hacer la división de tierras, como decía Sarmiento, que había visto el modelo en Estados Unidos del farmer, es decir, del granjero, que producía en esas tierras, nosotros tuvimos el modelo contrario, ¿no? Las vastas planicies de la Pampa estaban para el modelo agroexportador, pero era un latifundio, es decir, el terrateniente era el dueño de toda de esa extensión y lo traspasaba de familia en familia y por supuesto que invirtió en otras áreas, pero básicamente la acumulación la tenía en ese sector. Y para eso necesitaban las tierras, entonces expulsar a la cultura originaria, expulsar a esos pueblos, evidentemente fue una situación que si bien se dio también en Estados Unidos y en el resto de América, la expulsión de los pueblos originarios, su exterminio, su invisibilización, el tratar de ver que no molestaran, digamos, ¿no? Al día de hoy todavía tenemos enclaves de personas que no tienen en este caso ni los pueblos originarios ni las condiciones básicas de existencia, ¿no? Y son por lo general las ONG las que se encargan de acercarse a los grupos como los WON o los grupos del sur, a acercar agua potable, medicinas o alimentos, cuando no hay una política, digamos, nacional que revalorice, si bien hay leyes que en este momento están por encima de, de las condiciones básicas, asegurándolas, no están claramente, o con qué podríamos decir, funcionando, sino es de la mano privada o de la voluntad de la gente. Digamos que fueron sucesivas etapas que se fueron dando tanto en la sociología como en la historia para mostrar las relaciones que conformaron a la Argentina y a la Latinoamérica actual, ¿no? Por eso Miles, cuando viene a Argentina, discute mucho con Germani, porque le dice no puede ser que los países latinoamericanos tengan una sociología que es tan conservadora, cuando en realidad debieran ser de los más críticos, ¿no? Los profesionales de la sociología, él habla con sus colegas y dice no pueden ser tan conservadores en su manera de pensar y seguir defendiendo el poder. Los instiga a que sean comprometidos, a que no solo produzcan desde un escritorio, que trabajen con la idea de ir al campo, comprometerse. Pero bueno, en Argentina en ese momento, en el momento en que él habla con Germán y todo lo demás, logra que haya un cambio de mirada en la sociología, que se le dé cierto espacio en las carreras, inclusive, tanto de sociología como las otras, para que se empiece a ver toda la corriente crítica que estaba solapada, es decir, si bien se conocía, no era el de las carreras, y por lo tanto no había profesionales agrupados y organizados que como comunidad vieran de manera crítica a la sociedad argentina. Esto sucedió hasta que aparece Attilio Borón, Osvaldo Ansaldi, que empiezan con lo que ellos llaman una genealogía reflexiva de la sociología, y que tiene que ver con volver a ver, hacer una revisión de todo lo que introspectiva con respecto al interior
de la carrera y con respecto a las producciones teóricas que surgen a partir de ese momento. Digamos que hay un amplio abanico en esto que comenta esta serie temporal que va comentando como proceso del desarrollo de la sociología latinoamericana y argentina la autora, porque va mostrando cómo surgen desde las personas que estaban interesadas en lo sociológico, pero sin formación académica, hasta los últimos profesionales y cómo intervinieron y afectaron. Tantos afectaron ellos a la sociedad como la sociedad los afectó a ellos. Fíjense que el contexto en el que producen a veces es contrariamente, políticamente hablando, a sus ideales. Y muchas veces están influenciados por las comunidades científicas que vienen de Estados Unidos y de Europa. Entonces hay como movimientos, digamos, intelectuales dentro de la comunidad científica que apuntan a determinadas problemáticas, como lo fue en su momento el tema del tratamiento del ocio cuando empezó la desocupación en Europa, no sé si ustedes recuerdan. De los 80 para acá que empezó todo un movimiento sociológico por recuperar cuál era la actividad del hombre cuando no trabajaba las 8 horas establecidas. Cuando se empieza a redistribuir por falta de trabajo y empiezan a trabajar 4 horas, entonces hay análisis de ese tema. Entonces Miles dice, bueno, fíjense que ese problema es europeo. En América Latina la gente directamente no tiene trabajo. O sea, pónganse a analizar lo que es la realidad de ustedes, traten de modificarla. ¿Se entiende este enfrentamiento entre teóricos, digamos? Sí, sí. Digamos, y tiene la valentía de hacer una comparación. Miles dice, bueno, fíjense, la sociología de Comte y Durkheim, ¿qué era lo que buscaba? A ver, cuéntenme ustedes. Con respecto a Voy qué, a profe. repetir. ¿Cómo? Con respecto a qué. Como fin de la sociología y del sociólogo, del rol del sociólogo. Y primero buscaban establecerlo como una ciencia, Comte al menos. Perfecto, muy bien. Y después lograr que sea útil para poder solucionar los conflictos que se iban sucediendo en la sociedad, pero de distintas ópticas, digamos, los dos. Bien, digamos que tratar de que justificar a veces, porque el uso de la teoría es otro tema, ¿no? A veces se le ha utilizado la teoría para justificar un golpe o para un gobierno, mantener un gobierno autoritario, y sin embargo, bueno, el autor o el sociólogo o historiador que desarrolla la teoría quizá no lo hace con ese objetivo, pero sí no puede evitar que él utilice esa teoría y en su nombre justifique alguna acción de tinte autoritario. Con Comte y con Durkheim pasa mucho esto, e incluso en la Argentina tenemos todavía muchos resabios de esa manera de pensar, que es el individuo el culpable de las situaciones, y no es la historia de la sociedad la que lo lleva a ese resultado. Digamos que en eso tendríamos que replantearnos, ¿no? Cuando vemos alguna situación en especial, sucede con los estudiantes en el nivel secundario, por ejemplo, hace unos años con el tema de las culturas juveniles, ¿se acuerdan? Que si era emo, que si era esto, que si era lo otro, como que eso lo transportaba a otra situación temporal y espacial y hacía de esa persona un completo extraño, cuando en realidad lo único que hacía ese estudiante era expresar una manera de ver la realidad que tenía, ¿no? Digamos que el juzgar o el prejuzgar en función de cuestiones que no se dan con la normalidad, lo que se espera, diría Durkheim, para esa edad, lo que se espera para ese rol, ¿no? Que si es un estudiante tiene que estar en determinadas consideraciones con la institución en la que está, y no puede venir con los ojos pintados, o con el pelo sobre la cara, o con aritos o piercing, o con, digamos que toda esa manera de ver la realidad educativa tiene mucho que ver con esta mirada de Comte y Durkheim sobre la normalidad, ¿no? De los seres dentro de la institución o dentro de la sociedad misma.
digamos que, bueno, ustedes lo van a poder, el texto recorrer porque es bastante sencillo, y ya les digo, es como una línea de tiempo donde va mostrando cuáles fueron los aportes para América Latina y para Argentina en especial, de esta manera de ver la realidad, de esta genealogía o reflexión de la sociología sobre la historia. Digamos que es una rama interesante de la sociología, en tanto y en cuanto hace una crítica de lo que faltó en la sociedad argentina, de las cuestiones que hay que mejorar, y a partir de qué elementos se podría hacer, ¿no? Yo creo que es un aporte necesario. Y con este texto, que es más actual y que tiene que ver con la realidad nuestra, creo que nos va a ayudar para ir cerrando la cantidad de autores que tenemos para aplicar a las problemáticas que seleccionaron. Profe, con respecto a lo que dijo de cuando se consolida en Argentina el conservadurismo como primera teoría, ¿solamente están basados en autores positivistas o hay otra corriente que también tira para ese lado? En primera instancia no defendían, bueno, en realidad son actualizaciones las que vienen después, porque lo que viene de Weber, que también no es positivista, pero sí es conservador, y bastante, en lo político, también era como hablar de Comte, por ahí no era tan moderno para ese momento, pero sí hablar de Weber, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de la racionalidad, del Estado como el único que puede ejercer la fuerza física sobre su población. Imagínense que eso para un gobierno autoritario es la maravilla de la teoría, ¿no? Porque estaría justificando que aplique represión sobre cualquier movilización, por ejemplo, ¿no? Porque si es el Estado el que tiene que... Esta mirada conservadora implica que el Estado es como un tutor de la población, y la población es o un menor o un discapacitado o alguien que debe ser guiado, ¿no? Por esta autoridad. No somos vistos como ciudadanos por esta mirada, adultos y autónomos. Entonces necesitamos que el Estado nos guíe, nos condicione, nos permita, ¿no? Cuando en realidad el ciudadano tiene la posibilidad de la libre expresión, es un derecho. Entonces, si hay un piquete, que se mande a reprimir y se diga que es por la idea de lograr, no sé, que haya mayor circulación para que la vida se normalice en la ciudad o en el puente o en el lugar donde sea el piquete, en realidad también están prohibiendo el derecho de esa población a expresarse, ¿no? Entonces, Weber, por ejemplo, diría, no es positivista, pero él diría, bueno, reprímanlos porque el orden social implica que todos puedan llegar al trabajo y que esa población esté impidiendo, el piquete esté impidiendo que la gente llegue a trabajar, por ejemplo. Y como no considera la libre expresión del otro, la represión es la respuesta. O sea que siempre hubo, y lamentablemente creo que va a seguir habiendo, estas justificaciones de lo represivo, ¿no? Como si no fuese suficiente toda la parte ideológica. El fin, digamos, del orden justifica los medios para Weber. Exactamente, exactamente. Este tema del orden y el progreso yo creo que es una de las muletillas que más ha durado en la historia, porque sin un orden no puede haber un progreso a largo plazo. Creo que lo han dicho todos, lamentablemente, ¿no? Esto de impedir la expresión o de tratar de acallar las quejas es bastante común, ¿no? Es una situación bastante, lamentablemente, ¿no? La historia argentina está jalonada por gobiernos autoritarios, por dictaduras, por situaciones fraudulentas que siguen con dictaduras, por autogolpes. Eh, Creo que todas esas situaciones hablan a las claras de la poca participación real política que tiene la población argentina, que también es una construcción histórica. O sea que en la actualidad los jóvenes, en su mayoría, estén descreídos de la política tradicional, me parece que no es una cuestión
aleatoria, sino que es una construcción histórica. Y el ver la realidad actual como construcción histórica, yo creo que es un logro de toda la corriente crítica de la sociología y de la historia, que se han reunido para hacer esta sociología histórica y crear una mirada desde los 70 para acá, que trate de deconstruir, bueno, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo es que teniendo los recursos y habilidades estamos en esta situación de dependencia y cada vez más profunda, ¿no? Las causas y las consecuencias tienen una situación actuales, tienen una situación previa. No sé qué opinan ustedes, esa es mi visión. Sí, profe, el contexto de cada sociedad, de cada país es muy particular para que una corriente de pensamiento se haga hegemónica. Yo a veces me pregunto qué hubiese pasado si hubiésemos ganado la guerra de Malvinas, cómo serían nuestros textos hoy, si no estarían más militarizados, si la visión a las fuerzas sería distinta, si no hubiese cambiado la cara de la dictadura, que es imposible, pero el que escribe la historia es el que gana, así que siempre me pregunté qué hubiese pasado con los libros si la guerra hubiese sido ganada, con ese espíritu de fracaso que hay siempre en esta sociedad, que uno dice, en este país no se puede, en este país es una cagada, escuchás, pero constantemente, que el europeo es mejor, allá no son corruptos, allá no roban, allá no nada, y es importante también tener en cuenta cuando los autores que nosotros leemos están influenciados por eso, por una guerra perdida que nos conformamos con un partido de fútbol ganado, con un gol con la mano y cuestiones que son muy nuestras, muy de la cultura. Y es una pregunta que siempre me va a quedar, ¿qué hubiese pasado con nuestra literatura si hubiésemos ganado la guerra? Es un buen interrogante. Vos fíjate, vos mismo estás diciendo, ¿no? Esta idea de que, bueno, acá no se puede nada, de que Europa es mejor. Yo creo que esa mirada eurocentrista ya la tenemos desde antes de Sarmiento, digamos, ¿no? Que, bueno, la cultura está allá y acá seguimos siendo ese prejuicio de que somos, bueno, no llegamos a nada porque somos corruptos, somos vagos, poco inteligentes o lo que quieran decir. En realidad eso no es así, pero la corrupción en otros lugares también existe. También es cierto que nosotros como república somos más jóvenes que otros estados en Europa y que los estados que han formado en América Latina colonias han impedido que se organice de manera autónoma en los gobiernos por mucho tiempo. Han generado las condiciones en las cuales después se desarrollaron esos países. O sea, no es una cuestión al azar. Está muy influenciado recrear condiciones para que estas poblaciones no sean autónomas o no tengan cómo organizarse políticamente. Eh, bueno, hay muchos historiadores que han estudiado el tema de cómo se organiza la idiosincrasia política argentina, ¿no? Y siempre se dijo, bueno, este tema de cómo se organiza Argentina, cuando dicen la guerra hizo el Estado y el Estado hizo la guerra. O sea, no hay una participación política, sino que fue una cuestión dirigida. Por eso pasamos del caudillismo al líder carismático, diría Weber, y nunca tenemos una idea conformada políticamente realmente de una plataforma de lo que pone un candidato seriamente. No tenemos esta voluntad política de como pueblo decir, bueno, mira, yo te voté como representante mío para que cubrieras la mayoría de la población. ¿Y qué pasó? ¿Viste con eso? Bueno, bárbaro. Formar coalición con otro y que esté una coalición, digamos, de, no sé, 2 o 3 ideas políticas diferentes, centro, sur y lo que quieran, y mezclamos y vemos si una coalición nos saca de esta situación. Jamás se pondrían de acuerdo, porque son muy individualistas y particularistas y cada uno quiere su manera de ver las cosas y quiere a su gente en el gobierno y todo lo que hizo el otro está mal, entonces siempre es borrón y cuenta nueva. Eso también es una circunstancia de corte y pegue, digamos, en la política argentina bastante conocida, reiterada y que lleva a los efectos que tenemos ahora.
Pero bueno, para no irnos a Weber y a las cuestiones más políticas del liderazgo, que es un tema bastante lindo e interesante, vamos a ir cerrando este aporte de la sociología latinoamericana y argentina. Creo que para el trabajo les va a servir bien por el tema del contexto y por el tema de lo que aporta en cada momento cada tipo de corriente dentro de la sociología. Incluso cita muchos autores el trabajo, por si a alguno les interesa después, más adelante, cuando veamos Weber y los liderazgos, el tema de ampliar este tema de cómo se conforman los liderazgos y las situaciones políticas argentinas. No sé si hay alguna pregunta más, porque ya tenemos unos pocos minutos antes de que se corte. Y como después tengo que entrar a otra reunión, hoy lo vamos a redondear aquí. Con respecto al trabajo tengo una pregunta. Los puntos Sí, que pusiste de guía, ¿son obligatorios los pasos o podemos dentro de ese esquema darle un carácter poco personal, digamos, para acomodarlo? sí, digamos, o sea, mientras esté la fundamentación, que es lo que a mí más me interesa, que ustedes se sitúen en tiempo y espacio y reflexionen acerca de cuál sería el aporte que le va a dar el tratamiento de ese tema a ustedes como futuros docentes. Y después pasen a aplicar autores, lo demás de acá a fin de año se puede agregar. El tema central es este de la fundamentación y de la aplicación de autores que esté hecha a conciencia, ¿no? Que no esté tiraneada de los pelos del autor, digamos. Pero para eso, bueno, ya a partir de la clase que viene, les propongo que como no vamos a traer más autores nuevos, nos dediquemos en clase a así traer los temas que hemos elegido y cómo lo ve cada grupo. Entonces, un vocero por grupo irá comentando, bueno, este es el tema que seleccionamos, y para nosotros Comte y Durgen y el que veamos después va a decir esto, esto y esto, y entre todos lo corregimos y lo mejoramos. ¿Les parece la propuesta? Bárbaro, Sí, sí. profe. Así de esa manera llegamos con la cuestión corregida y después solo hay que escribirla, digamos, ¿no? Darle el puntapié escrito final. Y para fin de año, ya, porque para el final sí va a haber una defensa oral de ese trabajo, vayan pensando cómo van a relacionar autores de las distintas corrientes, en la manera que van apareciendo. Cuando traigamos en la segunda parte a algún autor más latinoamericano o argentino directamente, que trabaje alguna problemática en especial. Después cuando tengamos más, la clase que viene, ya cuando tengamos todos los temas ahí sobre la mesa, vamos a ver hacia dónde podemos orientar, incluso con otros autores, el trabajo para enriquecerlo por ahí si lo necesitan, y sumar otros autores, digamos, ¿no? Más de los previstos en el programa, como para que el trabajo quede bastante fortalecido, digamos, ¿no? Que tenga buen apoyo, digamos, desde ese lugar. Así que bueno, esa sería la propuesta, si les parece. Anoten las dudas que vayan surgiendo. No es un trabajo difícil, me parece que va a ir acompañado, va a ser bastante sencillo o ameno de realizar, porque las dudas las vamos a resolver en clase. Entonces ahí voy a contar con la participación y los voceros de cada grupo. Avísenle a los que no estén presentes o por ahí no pueden llegar. Este tema de que estén grabadas es genial, porque bueno, el que pueda engancharse, te agradezco, Cristian, y bueno, pasen las novedades a los compañeros porque es muy importante que todos estén al tanto. Ya más o menos todos tienen tema, ¿no? Sí, en nuestro grupo ya el tema lo tenemos planteado. Sí, nosotros también lo tenemos algo visto y vamos a empezar a desarrollarlo con eso. Sí, con mi grupo Vale. también, ya elegimos un tema y ya. Genial, genial, esa es la idea. Sí, porque ya después,
nos quedan unas pocas clases, entonces la idea es revisarlo ahora en clase a todos los temas. Así con este tratamiento de autores llegamos firmes a la entrega del trabajo, digamos, ¿no? Llegamos todos en el mismo ritmo de trabajo, todos los grupos. Así no quedan compañeros sueltos, ni todos tienen grupo también, ¿no? Suponemos, nadie dijo nada hasta ahora que le falta alguno. Genial, mucho mejor. Perfecto, porque así tenemos la posibilidad de que se dé el trabajo colaborativo, ¿no? Se dé el debate entre ustedes, lo que opinan entre ustedes y el trabajo con los autores, que es lo que más me interesa. Que ustedes puedan apropiarse del autor, entenderlo realmente, y en el trabajo del debate con los compañeros es cuando más se pone en práctica, ¿no? Esta idea. Después me van a contar en la coevaluación si les sirve esta manera de tratar los autores no solo para probar la materia, sino básicamente para otras miradas, ¿no? Dentro de la carrera, o de otras materias, digamos, también. A Sí, veces es lo que nos cuesta es ponerse en lugar del importante otro. conocerlo a los autores, así alguien después puede reconocer en algún pensador más contemporáneo las influencias, la corriente. Está bueno. Yo creo que sirve mucho para la mirada crítica, incluso para cuando entras en una escuela nueva, ya poder observar el ambiente y tener una lectura así transversal a veces es muy interesante de ver. En todo lo que es la teoría educativa hay mucho también de este positivismo arraigado. Y no solo en el normalismo, en el constructivismo después también, no sé, transversalizó todas las corrientes teóricas, pedagógico-didácticas también. Así que bueno, ahí vamos a trabajar con la autorreflexión de futuros docentes. Cómo nos Profe, ha impactado, sí. disculpe, porque usted mandó un trabajo para hoy, pero está como el enlace. Adentro del enlace está el PDF, Sí, ¿sí? por lo Está bien. general el enlace te lleva al PDF, ¿sí? Gracias, Tendría que profe. fijarme, pero casi seguro. Así que bueno, entonces, ¿Una consulta? sí. Yo quería saber si estos trabajos que se están dando en clase también se podrían hacer con algún compañero. Digo, si yo hay algo que no llego a entender y mi compañero sí, lo podríamos analizar entre las dos y mandarles entre las dos el trabajo. Sí, los trabajos también se pueden hacer colaborativos, claro. Sí, porque como todos tienen una reflexión, la idea es que, bueno, los que conformaron el trabajo puedan hacer una reflexión personal y aportar, ¿no? Es como, digamos que la idea del trabajo también es que ustedes, como decíamos antes, reflexionen con los compañeros y puedan aportar esa reflexión al trabajo que le da el toque personal y nos sitúa a todos. Bueno, me despido antes que se corte porque si no me queda